Signore, ¿estaba soñando? Históricamente, Italia ha sido uno de los grandes contribuyentes al cine mundial. Così ce lo siamo portato con noi. En tan solo 4 películas, la protagonista de nuestro episodio de hoy se ha destacado como el presente y el futuro del cine de autor de su país. Il mondo delle anime. Sus obras, de corte fabulesco, naturalista, íntimo y honesto, con un toque de cuento de hadas e interés en la memoria colectiva, evocan a grandes maestros como Federico Fellini, Pierpaolo Pasolini o Vittorio De Sica, pero con una identidad distintiva propia. Se vuoi posso farti un corso accelerato in italiano. Hoy hablamos de Alice Rohrwacher, la autora de Corpo Celeste, Le Maraviglie, Lazzaro Felice y La Quimera. Soy Alberto Serna, bienvenidos a Monolito. Adesso ti facciamo vedere delle cose che nemmeno gli archeologi se le sognano. Sergio, bienvenido a Monolito, ¿qué tal estás? Hola Alberto, pues nada, como siempre un placer. Hoy volvemos con filmografía. Encadenamos 2 consecutivas. Y la protagonista de nuestro episodio de hoy proviene de un país como Italia, con un pasado cinematográfico mayúsculo al que parece haber insuflado de aire fresco, habiendo sido descrita no solo como una figura destacada del cine de autor italiano contemporáneo, sino como la nueva promesa del cine de su país. No está nada mal. Así es, así es. Estamos hablando aquí de la nueva vaca sagrada del cine europeo. Italia tiene varios talentos y varios directores de corte de autor ahora mismo. Tenemos a Sorrentino, Garrone, tenemos Guadagnino, aunque Guadagnino está más en Hollywood. ¿Te parece sensacionalismo o de verdad vemos aquí al presente y al futuro del cine de autor italiano? Hombre, sería mucho decir, es que estamos hablando de que, o sea, el pasado del cine italiano es difícil de igualar, ¿no? Es decir, yo creo que al final lo que tenemos son pequeñas islas, autores con cierta enjundia que están como revitalizando un poco el panorama, pero vamos, es incomparable, ¿no? A este combo de Rossellini, Pasolini, Fellini, Antonioni. O sea, esa época dorada del cine italiano quedaba bastante lejos. Y lo que tenemos aquí pues es un cierto resurgir, pero bastante justito y encarnado en autores muy puntuales. Quizás es lo más parecido a estos autores a nivel contemporáneo. Es lo más parecido. También es verdad que bueno, cuando hablamos de gente como Guadagnino o incluso Sorrentino, que es un autor ya bastante internacional, aunque tenga sus tropos, ¿no? y su marca de la casa, yo creo que es un autor también bastante internacionalizado, ¿no? Sí, me hacía gracia que decía Alice Rohrwacher, que es la protagonista de nuestro episodio de hoy, decía que la gente le estaba empezando a cambiar el apellido. Ya la llamaban Rohrwachini, para que se uniera Claro. a esta tradición italiana de directores clásicos con apellidos terminados en estas 3 letras. Claro, es que además se presta confusión, ya contaremos por qué, pero es un nombre que presumiblemente es italiano, pero el apellido no lo es, el apellido es alemán, entonces esto se presta confusión. Bueno, pues aquí tenemos a una directora con una infancia cinematográfica totalmente diferente a los cineastas de los que hemos hablado hasta ahora en Monolito, porque Alice nunca fue al cine, ni tuvo una cámara en su juventud. Sabemos que nació en 1982 en Fiesole, que es una pequeña localidad de la Toscana italiana, y pasó su juventud en el pueblo de Castelgiorgio, que creo que tiene 2.000 habitantes solo. Esto está emplazado en Umbría, en el centro de Italia. Aquí es donde nació su madre, de donde su madre es oriunda y que fue profesora, y su padre, que es alemán, fue apicultor. Y este apellido, Rohrwacher, viene precisamente de su padre. Sí que he leído que ella obviamente habla italiano perfectamente porque es italiana y que nació y vivió en Italia, pero sí que tiene un acento diferente. Y esta infancia, es curioso, que no cogiera una cámara de vídeo hasta mucho más adelante y que ni siquiera viera películas. Creo que lo primero que vio en su vida fue Mira quién habla, esta película con John Travolta y Kirstie Alley. Ahora entiendo mejor su cine. Me parece tan poco ortodoxo que es muy interesante de mencionar esta juventud tan atípica, sin conexión al cine. Bueno, hay muchos cineastas, ¿no? Que también... Mira, incluso podríamos poner como ejemplo a un cineasta que además es un gran cinéfilo, como es el caso de Paul Schrader, que
que él tampoco, por la educación, por la estricta educación que tuvo, ¿no? Hasta que fue adolescente y pudo ir a la universidad, no vio películas, ¿no? O sea, y fíjate, pues es un tipo que acabó escribiendo libros sobre cine, y que además de ser un grandísimo director, es un gran cinéfilo, ¿no? Pero bueno, hay otros cineastas también que no se caracterizan precisamente por su cinefilia, como puede ser un John Cassavetes, ¿no? Que al final iba por libre, ¿no? Yo creo que son cineastas que al final lo que tienen es esta cosa, ¿no? Como que no llegan al cine con esas cargas, ¿no? Con ese exceso de conocimiento, por así decirlo, que puede llegar a ser paralizante. Yo creo que son cineastas que precisamente lo que les hace brillar es esa mirada limpia que tienen, ¿no? Sí, y ella estudió filología clásica, literatura y filosofía, y luego se especializó en guión cinematográfico en un máster que hizo en la Escuela Holden de Turín. Se le pregunta mucho por este camino, y ella lo que suele decir es, como muchos otros directores de los que hemos hablado, es críptica. No habla mucho ni de su vida privada ni de sus comienzos, pero sí que sabemos que estuvo bastante influenciada por la vida de sus padres y supo que quiso hacer de su pasión su profesión, como hicieron sus padres. Así que el camino de Alice hacia el cine fue progresivo e indirecto. Comenzó escribiendo para teatro y trabajando como música con varios directores antes de ya sin incursionarse en el cine, inicialmente como editora de documentales. Creo que aquí empezamos a ver ya un interés por un análisis del costumbrismo, de los cambios socioeconómicos de la zona en la que vivía ella. Estudia filología clásica, literatura, filosofía, y luego empieza a interesarse por la imagen y comienza desde el documental. Y lo primero que hace es Un piccolo espectáculo, de 2005, que por entonces Alice tenía 24 años, y en este documental ella es guionista, directora de fotografía y editora. Está dirigido este documental por un hombre llamado Pier Paolo Giarolo. No es ella la que dirige, sino, como os he dicho, asiste como directora de foto y editora y guionista. Pero este documental, que es costumbrista, trata sobre la vida nómada de una familia circense. Yo lo he visto, es muy felinesco, es muy auténtico, tiene mucha delicadeza y ya parece insinuar tanto el espíritu como las inspiraciones del trabajo futuro de Alice. No sé si tú estás de acuerdo con esto también. Sí, es un ejercicio quizás un tanto voluntarista, pero de alguna forma pues asoman ya un poco sus inquietudes temáticas, ¿no? Y incluso estéticas, aunque es todavía un documental bastante amateur, ¿no? Y bueno, casi parece, sí, es un corto un poco de... Bueno, un corto. Estamos hablando de un documental que creo que dura 1 hora, Es un pero documental. bastante un ejercicio de estudiante, ¿no? Y bueno, todavía es una cosa así muy embrionaria, pero sí estoy de acuerdo. Esto es en 2005 y al año siguiente se estrena un documental llamado Checoslovaquia que marca un punto clave para Alice. Está producido por un productor italiano llamado Carlo Crestodina, que es fundamental en la trayectoria de Alice. Es de hecho la persona que introduce a Alice en el cine. Hablaremos de esto en unos minutos. Y este proyecto llamado Checoslovaquia estaba destinado a descubrir a nuevos talentos italianos, a nuevos directores italianos, además de explorar formas de colaboración creativa. El documental está dividido en 10 segmentos, dirigidos por 10 autores diferentes. Es muy político en su mensaje, urgente en su espíritu, y este documental, este esfuerzo colectivo de jóvenes cineastas, está enfocado a dar voz a los marginados en la Italia contemporánea. La sección de Alice es un segmento de 4 minutos solo, pero supone su primera dirección en solitario. En concreto, la sección de Alice trata sobre un niño de Calabria que crea un mundo fantástico con la basura que va encontrando cada día. Aquí de nuevo vemos elementos estilísticos, temáticas comunes de Alice Rohrwacher. Este documental trata sobre la gente que vive en los márgenes a través de las historias de estos habitantes, ofrece una visión con aristas de sus vidas, de sus sueños y desafíos diarios, y luego también introduce este mundo de fantasía que veremos más adelante en Alice. Parece que ya desde el principio ya tiene claro hacia dónde va a dirigir su cine, aunque como veremos en su filmografía, la entrada de lo fantástico y lo mágico se produce de manera paulatina. Pero aquí en Checoslovaquia, en este segmento de 4 minutos, ya parece que lo tiene todavía más claro.
Sí, además como ese interés por la infancia, ¿no? Que lo irá desarrollando durante su filmografía posterior, yo creo que es aquí un poco donde germina, ¿no? Esta obsesión temática. Ujú. Es cierto que entre 2006 y 2009 Alice trabajó en otros 4 documentales, escribiendo guiones, editando y ejerciendo de asistente de dirección, pero lo que sucede tras Checoslovaquia es primero que Alice se da cuenta de que el documental era un formato algo intrusivo, quizás desde el punto de vista de que los sujetos de estos documentales que eran filmados por ella no actuaban con la naturalidad y la libertad que se presuponía. Entonces ella decide que no se encuentra cómoda con el documental. Y el segundo punto que sucede aquí es que el productor Carlo Crestodina, que había producido Checoslovaquia, queda impresionado con este segmento de 4 minutos que había dirigido Alice. Ella se lo toma con guasa, dice 4 minutos, pero bueno, a veces no hace falta tanto, ¿no? 4 minutos basta. Y entonces este productor invita a Alice a que escriba un guión para un largometraje de ficción. Ella en principio pensaba que simplemente se iba a ceñir a escribir el guión, pero es Carlo Crestodina el que le dice que estaba pensando en ella para dirigirla también. Es gracioso escucharla porque dice que, claro, entonces le surge un síndrome del impostor tremendo, porque ella nunca había dirigido nada en ficción, y entonces decide mandar solicitudes a distintas escuelas de cine para prepararse como directora, porque entre el momento en que tu guión está terminado, consigues financiación y te dan la luz verde, puede pasar un año fácilmente, o más. Entonces ella tuvo la idea de decidir aprender a ser directora de cine durante este tiempo, pero no fue aceptada en ninguna escuela, así que se presentó en su primer largometraje, Corpo Celeste, sin ninguna experiencia en plató. Bueno, bastante la línea, ¿no? De todo lo que hemos comentado de Alice Rohrwacher, ¿no? Que yo creo que al final, pues, ha sido más bien cosa de la providencia, ¿no? Que, pues eso, que le estaba guardando un poco este destino, ¿no? Pero insisto, al final quizás es lo que ayuda a que su cine sea tan espontáneo, ¿no? El hecho de que no tenga esa formación técnica o académica o más ortodoxa, que haga un poco pues las cosas según ella lo considera, ¿no? Que es lo mejor y lo peor que tiene, para mi gusto, es lo mejor y lo peor que tiene. Que es quizás lo que vería Carlo Crestodina en ella. Vería un talento sin pulir, pero algo especial, algo diferente. Precisamente por eso. Sí, una mirada. Porque al fin y al cabo lo que ella hace es un cine de mirada y insisto, pues es una persona que yo creo que está muy conectada con lo que quiere narrar, con lo que quiere expresar y su punto fuerte es ese. Entonces quizás si hubiera tenido ese bagaje más formal, pues no sé, su cine hubiera sido muy diferente, ¿no? Claro, porque ella hasta que no hace el máster en Turín en guión no había visto ninguna película de autor. Lo primero que ve es Godard, pero antes de eso, poquito. Entonces sí que parece un talento innato, tiene una sensibilidad para captar cierto tipo de historias que quizás provengan un poco de su background en filosofía, en historia, también donde se crió, en la campiña de la Toscana, luego en Umbría, en el centro de Italia, pero en una zona de campo, en un pueblo diminuto. Lo hemos hablado sobre otros directores, quizás creo yo a sus mundos interiores, sus procesos interiores, y tiene una sensibilidad especial para captar las historias de la gente que habita su zona de Italia y también parece ser que está bastante conectada con la historia de la gente que precede a la sociedad contemporánea y la gente que vendrá después. Este primer trabajo en el largometraje Corpo Celeste del 2011, que ella dirige con 29 años, es un coming of age, o un camino a la adultez, que sigue a una joven preadolescente que se traslada con su familia desde Suiza a la ciudad industrial de Reggio Calabria, que es una ciudad feísima, por lo menos en la película se muestra muy gris, muy sucia, parece una especie de vertedero industrial. Y está emplazada en los años 90. Se le pregunta si es autobiográfica o si tiene elementos biográficos, ella dice que no, pero la niña de este estreno de esta película llamada Corpo Celeste es italiana,
pero ha vivido en Suiza. Y físicamente tiene... la fisonomía de esta niña es más del norte de Italia, casi bordeando Suiza, Austria, Alemania. Entonces se pueden deducir similitudes quizás con la vida de Alice, pero Alice nunca se mudó de Suiza o Alemania a Italia, sino que ella nació directamente en Italia, pero bueno, ya se le pregunta sobre de dónde viene esta historia. Y claro, todas las películas son personales y políticas, pero no es autobiográfica esta historia. Lo que sucede en Corpo Celeste es un abordaje del aislamiento físico y espiritual que sufre esta niña, mientras que busca su identidad personal en un nuevo entorno, así como navega el complejo tema del catolicismo en la sociedad italiana. Este trabajo estuvo estrenado en la quincena de directores de Cannes y deslumbró gracias a un estilo atmosférico profundo y contemplativo, con un toque tragicómico, un enfoque documental, como tiene sentido, habiendo hablado de los comienzos de Alice, muy naturalista y que captura las vidas ordinarias de esta gente, de esta familia, con sutileza y sensibilidad. A mí lo primero que me vino a la mente fue Fellini, fue De Sica, fueron todos estos directores italianos clásicos, pero sí que percibí un soplo de aire fresco. Sí, es una película que al final yo creo que precisamente por no tener esas ataduras, ¿no? Con un cine previo, al menos de una forma consciente, no hay una voluntad por reivindicar a cineastas del pasado. Yo creo que todo aflora además de una forma bastante natural, en tanto que la película aborda un imaginario que es compartido por estos cineastas que tú mencionabas, ¿no? Es decir, al final es un imaginario que ya por sí solo pues te lleva, ¿no? Te lleva a establecer comparaciones con gente como Pasolini o Fellini, que es como la más... Y hablaremos ya de Fellini también. Pero yo creo que precisamente lo interesante de la película es esa cosa límpida, esa cosa completamente honesta, en donde ella, si bien es cierto que de forma explícita no está abordando su infancia, es inevitable que hay muchos elementos autobiográficos, ¿no? Empezando por la época, aunque bueno, te quería preguntar sobre este tema, sobre el tema de la época en la que está ambientada la película, porque salió un teléfono móvil, ¿no? Salió un teléfono móvil. Está ambientada en un invierno de los años 90. Claro, es que es cuando a lo mejor Alice tenía a lo mejor la edad que tiene la niña, ¿no? Más o menos, porque estamos hablando de que la cineasta nació en el 81, que estamos hablando de los primeros 90 donde Rohrabacher tenía la edad que tiene la niña en la película. O sea, claro, en la época de la preadolescencia y entrada a la adultez. Claro, no es autobiográfica, pero ella realmente está evocando el mundo que ella vio con los ojos de preadolescente, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante es quizás este retrato que hace, casi monocromático, pues que esto tú y yo lo hablamos, que parece casi una película en blanco y negro, esta forma de retratar la ciudad, como tú dices, que parece un vertedero, y es como un sitio muy... Ahora hablaremos de la fotografía. Sí, sí, importantísima en su carrera. No es la Italia que todo el mundo tiene en mente, no es la Italia idílica y bonita, sino precisamente lo contrario, y esto de hecho es un patrón común en sus películas. Sí, totalmente, es como esta cosa feísta, que también es que comparte mucho con Pasolini, y luego cómo introduce, yo lo veo así como a grandes rasgos, tiene este gusto por lo rural, por el feísmo, pero siempre con esa aura mágica que, como tú bien decías, va cobrando fuerza a medida que avanza la filmografía. Y luego también esta cosa, ¿no? Como Fellini, ¿no? De siempre reservar momentos, porque creo que está más condensado en ciertos momentos en sus películas, donde aflora como este lado como más estrafalario, más esperpéntico, ¿no? de la cultura italiana, ¿no? Yo, por ejemplo, en la película que nos ocupa ahora, en Corpo Celeste, muy al principio de la película había una escena que no sé si tenía lugar en una especie de... Es que parece un vertedero, pero es como una especie de rambla, donde está el paso, ¿no? Había como una virgen, ¿no? Y luego llegaba el cura y era todo unos como guiñoles también. Unos guiñoles, era muy sórdido, muy decadente. Y claro, pues a nosotros siempre diré, ¿no? Es como... Esto que ocurre mucho en el cine italiano, ¿no? Que siempre nos hace pensar en estos cineastas como nodrizos, yo creo que lo percibimos siempre como esta cosa exótica, ¿no? Y mira que, pues como decíamos, ¿no? Que solo por detrás de Polonia y quizás Italia, España también está ahí como en el top 3, ¿no? De
de países bastante gobernados, ¿no?, por la religión. Pero aún así, a nosotros como españoles nos sigue pareciendo bastante exótico este tratamiento, así es. ¿no?, que se da a la religión, un poco como les puede parecer exóticos a los americanos, pues ver una película de Almodóvar, ¿no? Es decir, creo que hay un paralelismo en esas cosas. Y nosotros, a pesar de estar tan hermanados con la cultura italiana, yo cuando veo estas cosas me quedo patidifuso. O sea, es realmente algo bastante disparatado. Es similar a lo que sucede en el sur de España, pero en el sur de Italia todavía creo que es más Hombre, la fuerza que tiene todavía la iglesia católica. Esta película está emplazada en Calabria, está casi en Sicilia, en el empeine de la bota de Italia, pero ya casi lindando con Sicilia, donde sigue habiendo un fervor inusitado por el cristianismo en general. Así que no es un documental, Pero pero así, podría... Alberto, perdona que te corte, pero estoy confuso. Sale un teléfono móvil en la película. Esto está ambientado en los 90, pero sale un teléfono móvil. Es decir, ¿no hay también un afán por generar cierta temporalidad? Esto... A mí siempre me ha parecido difícil situar las películas de Alice. Primero porque están todas filmadas en celuloide y dan una sensación añeja de películas de los años 70 que ya me descolocan. Y luego sí, se mueven en un mundo fabulesco y de fantasía en el que a veces es difícil también situar y saber si estamos hablando de una película de los años 70, de los 90, de los 2000, pero creo que todas se mueven entre los años 80 y 90. Las Sí, cuatro porque por películas ejemplo que el otro tiene. día en La Quimera sí que es verdad que no hay teléfonos móviles y porque lo leí en una reseña que está ambientada en los 80, pero Ujú. no es muy importante en la historia realmente cuando está ambientada. Es el caso que en No. Corpo Celeste yo estaba convencido de que estaba ambientada en los 80 porque al fin y al cabo ves los coches, Ujú. ves las motos que salen, pero sí que me desconcertó bastante el hecho de que el sacerdote atiende a una llamada telefónica desde su móvil. Sí, Y esto me rompió bastante. sí, es un teléfono móvil antiguo de los que se plegaban, de Sí, los pero aún primeros. así, No es un aún smartphone. así Ujú. esos teléfonos móviles, yo por lo menos a mi familia llegaron en el 99 o así. Sí, El que tenía un teléfono de esos, estamos hablando de finales de los 90. podría ser Bueno, no sé, finales de los igual, 90. Ujú. sí. Fácilmente, Sí, pero sí. bueno, que hay un afán así por crear cierto anacronismo a veces, ¿no? Como con que no te saca de la historia, pero sí que no hay, creo que hay una voluntad por ubicarla en un sitio concreto. Lo hace más intrigante, todo más intrigante, lo Sí, cual me parece sí, más acertado. abstracto. Ujú. A mí también me vino mucho a la mente gente como los hermanos Dardenne, Lucrecia Martel, de la que ella es fan, sobre todo de La Ciénaga, Andrea Arnold y American Honey, Christian Mungiu, del que hablamos en Monolito, o los trabajos de hermano Olmi, porque aquí en Corpo Celeste se exploran problemas y presiones sociales, dilemas morales, las luchas de la gente común, todo ello de manera así, como has dicho tú, abstraída, introspectiva, muy matizada y minimalista. Y también se habla en esta película y en la siguiente de la adolescencia y el empoderamiento personal y también del impacto de la historia y la cultura en los individuos. Todo esto creo que es una especie de mezcla de ingredientes, de temáticas, de intereses que tiene Alice, que a veces me es difícil describir de qué trata su cine. Creo que es una confluencia de intereses y de sensibilidades, de su propio background como estudiante en la universidad. Me pareció curioso cómo definía ella su cine. Decía que era como la plaza de un pueblo en la que confluían distintas calles y callejuelas y todo se juntaba allí, ¿no? Toda la gente del pueblo, todas las vidas se juntaban en esa plazoleta y ese era su cine. Pero sí que vi comparaciones con gente como Mungiu, Andrea Arnold, Lucrecia Martel, hermano Olmi, pero con su propio estilo. O sea, no me pareció un copia y pega, sino que es capaz de coger a todo este material y todas estas influencias y crear su propio mundo. Sí, estoy de acuerdo. Quizás incluso más Hermano Olmi, quizás me resuena un poco más cuando hablamos de Rohrbacher, Ujú, que al final ujú. adelanto que voy a pronunciar el apellido cada vez de una forma distinta. No, no pasa nada. Sí Ella que también lo dice. Ella lo pronuncia en alemán y luego en italiano. yo digo Alice Rohrbacher y ya, bueno, me mantengo fiel a eso. Yo creo que, hombre, a ver, su cine quizás a mí me falta el empaque formal
que tienen, por ejemplo, los otros cineastas que mencionas, ¿no? Dejando a un lado a Olmi, yo creo que tanto Martel como Mungiu, o incluso el propio Pasolini, son cineastas que a un nivel formal mucho más pulidos. Y para mi gusto tienen un poder expresivo que, al menos bajo mi sensibilidad y según mi criterio, pues no tiene Rohrabacher. Yo creo que es un cine que su principal cualidad es que es un cine sobre la memoria, la suya propia y la de su pueblo. Y creo que es una bonita definición esta que dio, ¿no? De la plaza en la que confluyen diferentes calles. Es un cine muy, muy personal. Esta palabra se ha banalizado tanto que ya qué significa decir que es un cine muy personal, pero el de ella es un cine esencialmente personal, íntimo, de memoria, de mirada. Y creo que eso también entra un poco en conflicto con las aspiraciones formales de los autores, de estos otros autores que mencionas, donde yo creo que ahí sí que hay una cosa como mucho más condensada, con mucho más cuerpo. En ella veo una libertad que a veces pues entra en ciertas digresiones y en cosas como muy, muy supeditadas a su propia sensibilidad y a sus recuerdos. Y ahí es donde quizás a mí se me escapa mucho, ¿no? Se me cuela entre los dedos su cine. No es una cineasta No es fácil. a la que me resulte fácil, ¿no? Atrapar. A lo mejor desde mi... Tiendo a lo mejor a ser quizás demasiado mental, ¿no? Y es una cineasta que escapa, ¿no? A este tipo de criterios, de estándares. No es fácil catalogar su cine, porque está Es que todo incluso como muy suspendido en el aire. Totalmente. Es que incluso los Dardenne, que era importante, claro, que los mencionara, porque para mí sí que puede suponer más un puente con este cine de Rohrabacher, pero los Dardenne son cineastas profundamente formales, que llevan a cabo, al igual que Romer, o sea, es decir, llevan hasta las últimas consecuencias las premisas formales que plantean para cada película o para su filmografía. Es decir, son cineastas que llevan a cabo con un rigor muy estético su planteamiento formal. En Rohrabacher no veo esta cosa tan encorsetada. Quizás está demasiado desatada, más bien. Yo veo un cine que ya hablaremos ahora de su operadora, pero yo creo que ahí es donde encuentra esa especie de sustento, ¿no? En el trabajo de cámara de su directora de foto, de la que hablaremos más adelante. Hablando del naturalismo y este corte documental y de cinema verité, del que las películas de Alice Rohrabacher hacen gala, es cierto que ella siempre combina actores profesionales con primerizos. Y puede que mucho esté inspirado en experiencias personales, pero todo es ficción. Sí que a veces, me acuerdo en Corpo Celeste hay una escena en la que ella graba a un grupo de señoras mayores cantando. Y esto probablemente, aunque esté guionizado, no se puede estar más cerca del documental que esto. Y a mí también me descolocaba al principio. No sabía muy bien si estábamos hablando de una especie de híbrido entre el documental y la ficción. Pero sí que es cierto que suele mezclar tanto actores profesionales como gente que se interpreta más o menos a sí misma. Y aquí para el personaje, la protagonista principal, Marta, Alice y su equipo emprendieron una búsqueda exhaustiva, como suele hacer ella, también veremos esto en Lázaro, que los condujo a una aldea hippie de Italia, en las montañas de la Toscana, donde encontraron a esta niña llamada Gile Vianello, que era una preadolescente de 13 años, que hablaba italiano también con un acento, por eso se le pregunta sobre si esto es semi-autobiográfico. Y lo gracioso es que esta niña no había ido nunca a ningún colegio, ni había pisado una gran ciudad en su vida, pero no se interpreta a sí misma. Quiero decir, Marta no es Alice, no interpreta a Alice. Creo que algo que funciona muy bien aquí, en esta película, y quizás lo hace también de manera parecida en Lázaro Feliz, pero que quizás no lo consigue en su segundo trabajo, es la combinación de personajes secundarios muy logrados. Porque aquí creo que aparte del personaje principal, que creo que la actriz lo hace muy bien para ser una actriz primeriza, todos estos actores sustentan y elevan la película. Tenemos el personaje del cura, Don Mario. Maravilloso. Que merece su spin-off. Merece un spin-off este hombre. Don Mario, yo quiero ver una película de Don Mario porque es un personaje que me planteó muchas preguntas, tío. O sea, desde aquí a Alice, un spin-off de Don Mario, por favor. Don Mario, interpretado por Salvatore Cantalupo.
es el personaje secundario quizás más potente de esta película. Tenemos el de Santa, esta catequista de La confirmación, catequista, la que catequista loca también, esta. que a mí me Que vino a la salía, mente, luego puede ser el Lázaro Feliz también salía aparece. de monja, Sí, ¿no? Hacía de monja, sí. sí. Igual que la actriz protagonista, Gile Vianello, aparece en La Quimera. Es Ah, la, correcto, correcto. es la novia desaparecida o fallecida del protagonista. Pero, pero sí, los personajes secundarios aquí están muy bien. La escena en la que se le cae el Cristo crucificado por el acantilado a Don Mario es muy felinesca. Pero lo que quizás me llama también la atención es el hecho de que Alice ya introduce en esta película, en Cuerpo Celeste, un interés por el pasado y los pueblos vaciados y abandonados, como es el de Don Mario. En este viaje en coche con la protagonista quizás suponga la parte más trascendente de Cuerpo Celeste. Es el clímax de este trabajo. Ujú. Lleno de simbología también. Creo que es importante volver a ver esta película entendiendo las sensibilidades de Alice, que por cierto nunca fue en ningún colegio católico, pero a mí me pareció brillante el hecho de que la protagonista Marta se niega a comer pescado cuando el cura se lo ofrece, en un gesto que yo veo como simbólico de no aceptación del cristianismo, después de que ella haya sido consciente y testigo de la hipocresía que maneja el cura y, Mm. y toda la Sí, infraestructura, sí, el obispo y toda la iglesia en general. Y justo en este momento, cuando ella decide no comer pescado, es cuando se convierte en mujer, cuando le viene su primera menstruación. Me pareció todo esto, toda esta escena que culmina en el pueblo abandonado, donde Don Mario se encuentra con un cura anciano que se presupone quizás fue su mentor en el pasado. Me pareció maravilloso, con unos personajes secundarios que va siguiendo a lo largo de la película, que están muy bien definidos y que combinan el costumbrismo con los males que aquejan a la sociedad italiana, la hipocresía de la iglesia, el caciquismo político y la propia búsqueda de identidad, así como ese interés que tiene Alice por el fin de una era, el fin de una era que podría ser el fin de la niñez, pero también el abandono de ciertos pueblos, de ciertas aldeas, e incluso el declive de la iglesia. sí, totalmente. De hecho, quizás resulta un poco maniquea incluso, ¿no? A la hora de abordar a la iglesia como institución, porque realmente el personaje de Don Mario es un tipo bastante oscuro, ¿no? Es un tipo Está muy bastante perdido. oscuro. Ujú. Sí, además bastante despreciativo con los niños cuando la catequista le quiere hacer una demostración, ¿no? Ujú. Y le dice, míralos cantar, tal, míralo, mira que bien lo hacen, tal. Y el tío como que les concede 30 segundos y se va así como mirándolos Sí, por sí. encima del hombro. La propia mujer esta, la catequista, que además está bastante divertida, que está, ¿no? Como, bueno, tú y yo comentábamos que parecía que estaba enamorada, ¿no? Del cura, secretamente. Es que parece el personaje de la profesora en Donnie Darko y, Sí. y su enamoramiento y Jim Cunningham, ¿te acuerdas de Jim esto? Cunningham. Sí. Hombre, claro que me acuerdo. Claro que me Pero acuerdo, sí, Sergio, la totalmente. escena cuando Santa se tira sabiendo que el cura va a ser traspasado, probablemente sea traspasado, y Sí, abandone la ciudad cuando se tira encima de la cama del cura y empieza a oler la camisa del sí, cura porque está enamorado con ella como un adolescente. Es maravillosa esa sí, escena. sí, y es bastante enfermizo, sí. Sí, no es, en realidad es bastante cómico todo y claro, y es bastante gracioso cómo todo esto se cuenta a través de los ojos de una niña, ¿no? Ujú. Que ve cómo desfilan delante de ella, pues eso, pues una serie de personajes pues, bastante esperpénticos, ¿no? Situaciones y personajes esperpénticos. Claro, a mí también me pareció muy potente la escena en la que los dos curas se encuentran, el cura anciano y Don Mario, y el cura anciano que dice no sabía quién eras porque he perdido vista. Pero creo que lo que quiere decir es que no te conozco ya como persona, porque creo que has cambiado, que te has vendido. Te has Claro, vendido se ha a... envilecido, se ha degradado. Ujú. Claro, además te presentan al tipo como mucho más bonachón, ¿no? Fumándose un piti Sí. y como mucho más cercano a la chavala, ¿no? Como que parece que hay como más química, más entendimiento. Ujú. Sí. Y por Ah, eso quizás es ese mundo que está en ruinas, ¿no? Es decir, como que ese cura, perdona que te corte, representa sí. un poco como ese mundo que es decadente, ¿no? Ujú. Pero decadente en el sentido de que de que se está extinguiendo.
no el mundo decadente al que encarna Don Mario, ¿no? Que es esa iglesia como institución vinculada al poder, que bueno, la iglesia siempre ha estado vinculada al poder, pero Ujú. aquí establece como un poco, ¿no? Estos dos mundos, ¿no? Sí, sí. Y luego también creo que esta película, aunque se ha comentado o he leído que tiene cierto ya toque mágico, tiene algún elemento fantástico, yo no lo he encontrado. He vuelto a ver la Mm. película, no lo he encontrado, pero hay un momento protagonizado por Don Mario cuando él, antes de acostarse, por la noche, va a apagar las luces de la cruz, que es una cruz de neón, por cierto, que vaya toque. Él va Parece más de avanzando la casa hacia... de John Doe, ¿no? De Seven. Claro, sí, sí, sí. Pero sí, él va avanzando hacia... Está dentro de la iglesia, va avanzando, caminando hacia el altar y escucha un sonido detrás de él. Y se gira. Es un sonidito, es como una campanita. Y él se gira por si hay alguien detrás, pero no hay nadie. Y ya no sé si esto es la primera introducción de elementos mágicos de Alice Rohrwacher, pero de manera muy sutil, como quizás fuera la voz de Dios dándole un toque de atención a Don Mario. Ajá. Bueno, él mira hacia atrás, no ve a nadie, sigue andando hacia la cruz y parece que se inclina delante de la cruz en un gesto típico de cura, pero lo que hace es agacharse para apagar la cruz de neón, que me pareció muy cómico, porque aquí te lo estaba contando todo. O sea, el tipo no se inclina delante de Dios, sino que se inclina precisamente para apagar la cruz. Ahí vi mucho humor también, vi mucho humor. Creo que esta película es de mis favoritas, de Alice. Y solo en un segundo visionado he empezado a captar ciertas intenciones. Sí, quizás es la que tiene más comedia, ¿no? Aunque sea una comedia Sí, muy soterrada, pero yo creo que hay más humor en esta película que en las posteriores, sí, también con para el mi gusto. obispo. Ujú. Quizás sí, como dices tú, quizás sea una visión muy maniquea, pero bueno, quizás no. Sabemos Sí, quizás simplemente es que es lo que, como ella lo ve, ¿no? Ya está. Ujú. Esta película, por cierto, es una producción italiana, francesa y suiza. Y Alice, por obligaciones contractuales, porque cuando distintos países financian tu película, tú estás, abro comillas, obligado o obligada a contratar a gente de esos países. Ella decidió entonces contactar a la veterana directora de fotografía Hélène Loubard, que es francesa, y que ya había trabajado con directores de la talla de Wim Wenders, Agnès Varda, Claire Denis o Lluís Caraz. Y lo que pareció una especie de constricción, de quizá no tener la posibilidad de contratar a un director italiano de fotografía o tener más amplitud de selección, se ha convertido de hecho en un tándem perfecto, porque Hélène Loubard y Alice Rohrwacher tienen una sincronicidad apabullante, una sensibilidad muy parecida. Y aquí es el comienzo de ese trabajo y de su amor por el celuloide. Esto además es, cuando antes hablábamos de ella, de que no tenía como esta especie de bagaje, ¿no? A nivel de formación, yo creo que al final esto es algo muy recurrente. Bueno, no olvidemos que gente como Tarantino, que a pesar de ser un gran cinéfilo, tampoco estudió en una escuela de cine. Creo que apenas, a nivel de formación, apenas tuvo un curso intensivo. Estudió en el videoclub. En el videoclub, claro. Y que siempre, tanto en estos casos como en cualquiera, diría yo, es decir, la asociación con tu operador es fundamental. Es decir, de hecho no son iguales las películas de Tarantino con Robert Richardson que con los anteriores directores de fotografía con los que ha trabajado, ¿no? Como por ejemplo Guillermo Navarro. Uh-huh. Quiero decir que al final la asociación es fundamental. Hélène Loubard es una directora además que ha trabajado con cineastas españoles también, con Jaime Rosales en Petra, por ejemplo. Es también una directora, casi te diría que ha hecho todas las películas de Mar Recha, Petit Indy, Un día perfecta per volar, La vida lliure. Una directora bastante interesante y que siempre dota de bastante organicidad a la imagen, incluso trabajando en digital, como en el caso de las últimas películas de Recha. Uh-huh. Están hechas en digital, y yo creo que es una persona con una mirada muy poética y que está especialmente dotada para esta cosa paisajística, ¿no? Yo creo que es una directora de fotografía que funciona muy bien en entornos
en entornos rurales, en paisajes Sí, así más pastorales. montañosos, sí. Ujú, Y creo que en este caso, además, unido al hecho de que están trabajando en Super 16 milímetros, si mal no recuerdo, creo que siempre ha sido ujú, en ujú. Super 16 milímetros, esta cosa así como un poco más vintage, creo que es una asociación bastante sólida y que es la que marca realmente la estética de Alice Rohrwacher. Entonces, no era tan imprescindible que ella realmente tuviera esa formación, porque al final un buen director de fotografía siempre te va a salvar el culo. Y encima si tienes un buen entendimiento con él y hay una afinidad, los resultados pues, pueden ser asombrosos. Como el cine, ya te digo, para mí el gran punto fuerte es el trabajo visual en las películas de Rohrwacher. Sí, en Cuerpo Celeste llama la atención la autenticidad y la crudeza sin adornos de la fotografía. Hay mucho grano en esta película. Creo Ujú. que una especie está como teñida de azul, muy sobreexpuesta, sobre todo en las escenas de exteriores, pero quizás porque la ciudad en la que se filmó es muy grisácea, con cielos muy grises. Se utiliza la luz natural, hay encuadres íntimos, que creo que lo que buscan es mostrar la perspectiva de la joven protagonista, de Marta, enfatizando ese aislamiento que está sufriendo, aislamiento y descubrimiento. Y creo que todo es cámara en mano, me parece, para crear precisamente esa subjetividad, sensación de proximidad. La dirección de fotografía va evolucionando en la filmografía de Alice Rohrwacher, pero aquí se sientan las bases de este estilo y de este amor por el celuloide, un celuloide muy táctil, y por esa manera que tiene Hélène Lubar de capturar la belleza en los detalles pequeños. Yo creo que es lo que también Alice Rohrwacher precisamente busca en sus películas. Sí, totalmente. Además, yo creo que quizás el tema este monocromático del que hablábamos alude un poco al propio título, ¿no? Al celeste Ujú, del título, ¿no? ujú, Predominantes azules, creo que tiene mucho que ver con eso. Yo creo que plantearon una película que fuera lo más azul celeste posible. ujú, ujú. Y ese Cierto contraste a es. lo mejor del monocromo con esta cosa decadente, ¿no? Que retratan esta ciudad bastante decadente y fea. Ujú. Bueno, pues esto estaba editado por Marco Spoletini, que volverá a aparecer como montador en la segunda película de Alice Rohrwacher. Ya tiende a mantener a sus equipos de trabajo, sobre todo en las dos primeras películas. Y hablando de las dos primeras películas, lo siguiente que hace ella es Le Meravigli, The Wonders en inglés o El País de las Maravillas en español. Película de 2014, estrenada 3 años después de Corpo Celeste. Y si en Corpo Celeste la protagonista era una joven de 12-13 años, preadolescente, que necesitaba encontrarse a sí misma en un lugar nuevo, en este segundo trabajo de Alice Rohrwacher, otro coming of age, es una chica de la misma edad la que quiere escapar de un lugar donde siempre ha vivido. Son caminos opuestos, pero también son dos entradas a la edad adulta. Aquí vuelve a consolidar su estilo y preocupaciones temáticas Alice Rohrwacher, mientras se introduce casi al final de este trabajo elementos mágicos a los que dará más importancia en sus películas posteriores. No sé si podemos considerar lo que he mencionado antes de Corpo Celeste, esta escena en la iglesia con Don Mario, del comienzo de la introducción de elementos mágicos, quizás no, quizás sí, pero en Le Meravigli, en El País de las Maravillas, sí que en su epílogo, en esta escena en la cueva, con la protagonista y este niño alemán, aquí sí que ya se percibe, y también en el final, se perciben elementos mágicos. Se le preguntaba a Alice Rohrwacher si Corpo Celeste era autobiográfico. Viendo el argumento y la historia de la familia protagonista de Le Meravigli, del País de las Maravillas, la pregunta es más pertinente. Esto es claramente más cercano a la vida de Alice que Corpo Celeste. Claramente. Bueno, para empezar, porque el padre de, el padre de la protagonista se dedica a lo mismo Y es a lo que alemán. se dedicaba el padre de Alice y bueno, es apicultor también y bueno, creo que ella solo tiene una hermana en la vida real, pero, Ujú, pero parece una película, de hecho, de las cuatro quizás es la que tiene más papeletas de pasar por película autobiográfica. ujú. Sí, porque además esto está filmado también en la zona en la que se crió ella, en Umbría. La hermana de Alice
interpreta a la madre de esta familia. Y sí, como has dicho, la joven protagonista de este trabajo, Gelsomina, como se llama la protagonista, obedece a su padre, que es alemán, como el padre de Alice Rohrwacher, que es apicultor, y que mantiene a su esposa y a sus 4 hijas lejos de los engaños del mundo moderno, y que considera precisamente esta profesión, la apicultura, como la única actividad noble y posible. Vuelve a estar esto filmado emplazado en los años 90, sobre todo porque vemos estos programas televisivos sensacionalistas italianos, que creo que en estos años, en los 90, es donde alcanzaron su clímax. Y esto es importante en la trama de la película porque hay una especie de concurso de televisión llamado Las Maravillas del Campo, que tiene a toda la zona donde vive esta familia entusiasmada. Y es precisamente la filmación de este concurso que está buscando a gente local para que participen, y la llegada de este niño alemán que se presupone ha tenido problemas de delincuencia juvenil, son los que desestabilizan la vida que este hombre tiene montada, esta vida pastoral de campo y de control que tiene sobre su familia, y sobre todo el control que tiene sobre su ojito derecho, que es la protagonista Gelsomina, una preadolescente que se le está empezando a escapar de las manos. Bueno, un trabajo que a mí me parece quizás menos logrado que Corpo Celeste, ahora diré por qué, pero que sin embargo le valió a Alice Rohrwacher el Grand Prix en Cannes, que es el segundo galardón más importante en el Festival de Cine francés, tras la Palma de Oro. A mí quizás me parece su película más costumbrista, ¿no? Aunque sí que es verdad que introduce aquí ya como elementos así un poco más mágicos. Es una película quizás más lineal, más narrativa, menos dada a la sorpresa. Y sí que quizás me parece más irregular. Yo creo que la más irregular de toda su filmografía, la menos interesante. Sí, yo creo que... Y quizás porque está más anclada, no sé si de forma voluntaria o de forma inconsciente, pero está más anclada en la vida de ella, yo creo. Y a lo mejor este afán por recrear una época juega en contra del tono a lo mejor mucho más poético que suelen tener sus obras. A mí me pareció quizás menos dinámica que Corpo Celeste. Creo que los personajes secundarios no son tan carismáticos como podrían ser Don Mario o Santa, o incluso en Lázaro Feliz. Ahora hablaremos de esta película. No, totalmente. Personaje Sergi López, la marquesa, el tipo que hace como de brazo ejecutor de la marquesa, creo que están todos como más definidos. Que es el marido, ¿no? De la marquesa, es el marido de la marquesa, creo. Sí, no me quedó muy claro si era el marido o una especie de... Sí, porque una de las niñas creo que se refiere a él como papá o... Sí. Igual estoy confuso también, ¿eh? Ahora hablaremos de ellos. Pero sí que me parece que el personaje del padre del País de las Maravillas, Wolfgang, me parece un personaje odioso. Y las niñas, las hermanas, la madre quedan como muy en un segundo o tercer plano. Y luego tiene un salto abrupto del naturalismo a la fantasía al final de la película, que, bueno, a mí no me molestó. De hecho, el final de esta película me trajo a la mente A Ghost Story de David Lowery. Me pareció que tenía un punto existencial muy profundo y muy potente que me dejó pensando. Pero sí, es una película, como dices tú, contemplativa, delicada, triste. Creo que deja el pozo del fin de una era y de un mundo, una forma de vida que va creciendo dentro del espectador poco a poco. Esta elegía va creciendo poco a poco, pero sí, es el fin de una era, es el fin de la niñez, es el fin de una forma de vida en el campo y la apicultura, que es lo que muestra Alice Rohrwacher. Y por cierto, aquí ya menciona a los etruscos, una de sus grandes pasiones. Una de las obsesiones de... Sí. Sí. Esto que dices además está muy bien expresado y de una forma muy sencilla, con ese planito, con ese pequeño plano que hace cámara en mano, con sutiles movimientos de la casa, que hace primero como una panorámica del suelo hacia la fachada de la casa, que está ya como medio en ruinas, y luego la cámara continúa subiendo hasta mostrar un poco el tejado, hace una panorámica horizontal, vuelve a bajar
y se ve ahí como uno de los gansos, o ¿no? Tenían como un ganso o algo de eso. Ujú, ujú, ujú. Y se ve como algo como completamente desangelado en un solo plano y sin hacer ningún tipo de alarde consigue expresar eso que tú mencionas, ¿no? Ese mundo que se acaba, ¿no? Y Sí. Y bueno, la escena final en la que ellos comparten un colchón fuera de la casa y la mm, cámara hace un giro hacia la izquierda, hace un pan y luego vuelve sobre su eje y ya han desaparecido todos, ¿no? Ya no están en el colchón. sí, no, ahí hay una idea formalmente, o sea, hay una apuesta Sí, formal importante. sí. Sí, yo la verdad que con esta película pensaba también en aquella de Viggo Mortensen, que tuvo bastante predicamento hace un tiempo, la de Capitán Fantastic, ¿no? Ujú. ¿Te acuerdas tú de esa peli? Que el padre pues, tenía los hijos que vivían ahí en plan hippie, lejos de la Sí, civilización. Y sí. básicamente, pues el hijo adolescente ya tenía unas pulsiones que quería satisfacer, unas pulsiones y una curiosidad que Ujú. quería satisfacer, y rápidamente pues le hacían entrar en conflicto, ¿no? Con todo ese mundo que había creado el padre. Y aquí hay Sí, mucho de eso, ¿no? También recuerdo, evidentemente, también me viene a la mente el espíritu de la colmena por razones obvias, ¿no? lo iba a El decir. padre Sí, de Erice. agricultor. Claro. Claro, tiene ahí como... Y sí que es una película pues bastante entrañable, pero creo que ese contraste tan duro que hace entre esta cosa naturalista, delicada, y luego ese mundo televisivo, que sí que parece Ujú. que cuando estás viendo las escenas del programa, que parece que estás viendo Satiricón de Fellini. Ahí realmente carga mucho las Claro. tintas. Hay un Con Mónica contraste como Bellucci, muy por cierto. brutal con Mónica Sí. Bellucci, que justo que parece un personaje de Fellini o casi que de Kenneth Anger o algo así. O sea, las pintas estrafalarias que lleva y claro, es como un contraste muy brutal, ¿no? Es un contraste muy brutal que no sé muy bien a día de hoy todavía cómo tomarme, ¿no? Yo tampoco. Aquí vuelve a decantarse por un casting en el que combina a actores no profesionales con actores consagrados como Mónica Bellucci. La hermana de Alice, Alba, también aparece aquí. Y, y sí, vuelve a elegir a una actriz desconocida como protagonista. Esta actriz llamada María Alexandra Lungu, que lo interpreta todo con mucha contención y sutileza. Creo que logra sacar de ella una interpretación muy lograda, como hace en Corpo Celeste con la actriz protagonista. Y hablando de la fotografía, de nuevo tenemos a Helen Lubar trabajando aquí. Y he empezado a darme cuenta de que las películas de Alicia Rohrwacher abren casi siempre con luces en el horizonte nocturno. Siempre comienza de noche, con luces ya fueran los peregrinos en Corpo Celeste, preparándose para esa ceremonia durante el día. Aquí son los cazadores. Pero sí, parece que tenía una predilección por abrir por la noche. No sé cuál es la simbología, pero algo habrá. Algo habrá, ¿verdad? Yo no me había dado cuenta, así Sí, que... sí, sí, sí. Hombre, que seguro, pero ahora mismo ni siquiera tengo reflejos para inventarme nada. No debemos intelectualizar esto, pero sí, tiene una predilección. Lo que sucede después de este opening por la noche es la introducción de la familia de apicultores en un entorno idílico pero duro. Y me pareció muy bonita la escena al amanecer con el padre en calzoncillos, gritando a los cazadores a la distancia. Aquí, aunque sigue esto siendo filmado en Super 16 y en celuloide, tiene mucho más color que Corpo Celeste. Y también creo que Es- tiene más control con la cámara en mano. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahí cromáticamente es una película pues, un poco más viva, un poco más viva. Y creo que irá creciendo a medida que avance, ¿no? Va increciendo. Me pareció que tenía menos grano, pero no sé si esto es posible. Que siendo grabado con la misma cámara y en la misma película, no sé si es la misma película o la misma cámara, pero tiene menos grano. Muchísimo Sí, menos tiene menos grano que grano. Corpo Celeste. Ujú, Claro, porque muchas veces lo que hacen es subexponer y forzar más, luego a lo mejor en laboratorio, para crear ujú, precisamente graban de forma más subexpuesta y luego el laboratorio ujú, se fuerza, ¿no? Es decir, ujú, ujú, se fuerza para que tenga una estética mucho más sucia. Sí, ujú, es una película quizás más limpia, es una película mucho más limpia que la anterior. ujú, La anterior es que tiene una voluntad muy feísta. Y esta pues ujú. no es que sea precisamente, ¿sabes? No es que sea una película pulcra, pero sí. Y a nivel de trabajo del color, pues sí, es un poco más amable. Ujú. No sé si había algo más que querías comentar sobre esta peli. Bueno, pues
quizás eso es lo llamativo, ¿no? De cómo irrumpe ya en esta cosa así más onírica, ¿no? Más fantasmagórica, cuando vemos las escenas del programa, que a mí personalmente fue de lo que más me gustó de la peli. Cuando están entrevistando al padre y el padre que no sabe dónde meterse, ¿no? Cuando Mónica Se Bellucci queda le dice, blanco. ábrenos de su miel, ¿no? Y el tío, pues, es natural, Ujú. es una miel natural, tal, todo como que no sabe dónde meterse, ¿no? Y esto me parece como quizás el pasaje más surrealista y más interesante de la película. Ujú. Sí, quizás él ya se encuentra perdido en un mundo en el que él ya no forma parte o en el que se queda un poco fuera de juego. Ujú. Bueno, pues entre esta segunda película, El País de las Maravillas, y el tercer trabajo de Alice Rohrwacher, que se llama Lazzaro Felice o Lázaro Feliz, la directora italiana trabaja en varios cortos. Tenemos, por ejemplo, Una Canzone de 2014, que es un segmento dentro de un documental llamado 9x10-90, dedicado a la música y compuesto de imágenes de archivo. Esto fue un encargo del Instituto Luce Cinecittà como parte del, creo que el 90 aniversario. The Jazz es un corto del año 2019, filmado en 35 milímetros, con un toque de cuento de hadas y mucho stop motion, sobre la industria de la moda, que creo que también es parte de una serie de cortos dirigidos por mujeres cineastas encargados por la marca de alta costura italiana Miu Miu. Y Violetina de 2016 también es algo que hace ella. Quizás, bueno, una canción al final no dejan de ser imágenes de archivo. Ujú, En el caso del corto de Rohrwacher trata sobre la idea de una canción y va desarrollando ahí pues un discurso en torno a eso. Bueno, un corto interesante. De The Jazz, bueno, es quizás para mi gusto el menos interesante. ujú. Es un corto además también claramente con un componente publicitario bastante, Bastante en obvio. fin, bastante obvio. Y Violetina quizás es un cortito, es una pildorita creo que de 3 minutos y tal, pero que, bueno, es quizás el más interesante porque tiene un punto así como mágico, hay ya como una apertura, ¿no? Hacia esta dimensión que, como decíamos antes, cada vez tiene más protagonismo en el cine de Rohrwacher. De hecho, es un corto que me recuerda al cine de Kenneth Anger Ujú, por estas texturas, porque es una niña que va como por el campo, con una ujú, capa así como dorada. ujú, Y bueno, más bien es un ejercicio estético, ujú. pero en donde ya pues sin ningún tipo de ambaje, pues ella apuesta ya como por un cine mucho más mágico, ¿no? De hecho, está también musicalizado pues con una pieza así pues mucho mucho más fantasiosa y tal, y bueno, me parece un corto quizás más refrescante que los dos Sí, anteriores. además está filmado por Helen Lubar, de nuevo, Se nota, se y en nota, 16 milímetros. Ujú. se nota. Sí, podría ser una extensión del País de las Maravillas, fácilmente, si hubieran cogido una de Ujú. las, de las hermanas pequeñas y hubieran hecho un ejercicio formal en los prados, en los campos de Umbría. Pues avanzamos a 2018 con Lázaro Felice, Lázaro Feliz. Y creo que ya va enlazando temáticas, porque por ejemplo entre Corpo Celeste y El País de las Maravillas hablamos de Coming of Age, de niñas que dejan la niñez atrás y se convierten en adolescentes, de mundos que van desapareciendo. Y aquí sucede de nuevo lo mismo en Lázaro Felice, es la temática de un modo de vida y de un mundo que desaparece. Y también con un joven, ya no es una niña, pero es un joven protagonista, el que centra la atención de la historia de Alice Rohrwacher. Una película, por cierto, con producción ejecutiva de Martin Scorsese, que Ujú. creo que se unió al proyecto ya cuando estaba hecho, pero para ayudar a distribuir y a vender la película en Estados Unidos, y que acabó ganando el premio al mejor guión en Cannes, siendo además nominada a la Palma de Oro. Lázaro Felice quizás sea la película más sólida de Alice Rohrwacher, quizás sea su mejor película. Estoy contigo, rotundamente Ujú, sí, ujú. rotundamente sí. Está emplazada a finales de los años 80 o principios de los 90, no sabemos exactamente cuándo, y nace de una historia imposible, una historia verídica, acaecida en Italia, que Alice leyó en un periódico cuando era niña. Y la historia hablaba de unos campesinos que habían estado explotados durante años, cultivando una plantación de tabaco en una aldea aislada
bajo el yugo de una familia que les hacía creer que el sistema de parcería, una especie de esclavitud de la época feudal, aún seguía vigente en Italia. Parece ser que esto sucedió, una premisa muy inquietante. Sí, sí, totalmente. Es que, bueno, te viene a la mente la película esta de Shyamalan, ¿no? Del bosque, ¿no? De los tipos que viven ahí Sí, completamente ajenos al mundo exterior y sí. con sus propias reglas y... De hecho, bueno, que hay ahí también pues, esta cosa a lo mejor política, ¿no? Que luego también veremos en La Quimera, ¿no? Sobre la figura pues, de estos burgueses, ¿no? Venidos a menos, Marqueses. marqueses, que hacían un poco y deshacían a su antojo y bueno, yo creo que ahí también hay una crítica pues a esta sociedad, ¿no? Que está también Ujú, presente en La Quimera. ujú, ujú. Sí, la película comienza en la línea de lo que hemos visto anteriormente en la filmografía de Elise, pero lo que aquí también destaca es ya el salto a lo fantástico. Aquí ya Ujú. ella lo hace más expresivo, ya se involucra en ello totalmente, con total seguridad. Y es una fábula con un tono sarcástico, elegíaco, es triste. Pero como dices tú, sí, se siente muy presente en el mundo de hoy, porque aquí de lo que Alice habla es de la sobreexplotación socioeconómica, el fin de la vida agraria y de la paradoja de la bondad, de un personaje principal, Ujú. Lácharo, que ejemplifica al hombre bueno. Es una persona ingenua y explotado no solo por los marqueses, sino también por los propios campesinos que son explotados por los marqueses. O sea, está en la base de la pirámide de explotación. O sea, está explotado por los explotados. Me trajo a la mente al personaje del idiota de Dostoyevsky, el personaje principal del idiota de Dostoyevsky. Y no sé si es una especie de versión moderna y Alice Rohrwacher de esto del príncipe Mishkin de Dostoyevsky. No sé si a ti también te vino a la mente el idiota. Totalmente, totalmente, totalmente. Ujú. Además hay que decir también que la elección de casting de, bueno, Adriano Tardiolo, que es Mm, el protagonista, el que sí. interpreta a Lácharo, Qué pureza que tiene, este hombre en sus ojos. transmite con esos ojos esa bondad, ¿no? Yo lo he Y, visto y- y- en el Festival de Cannes, en las entrevistas, y es impresionante. Parece Jesucristo manifestado, ¿no? O la idea que tenemos de Jesucristo, del hombre bondadoso y puro. Sí, parece un santo. sí, es que de hecho lo más parecido que he visto yo en cine ha sido, yo creo que Eduardo Manos Tijeras o algo así, ¿no? Sí, 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 sí. Esta cosa como de pues, una persona que es pura bondad, hasta el tuétano de los huesos. Y realmente llega a ser cómico. Por eso a veces en mi mente ya invocaba a Eduardo Manos Tijeras porque hay momentos que desprenden una comicidad involuntaria por cómo Hmm. él se desenvuelve con el mundo, ¿no? Sobre todo el momento este en el que se encuentra con el personaje de Sergi López y el esbirro, ¿no? Que están robando y el tipo está ahí como... Y me venía a la mente aquella escena de Eduardo Manos Tijeras cuando entraba a robar en la casa del novio de Winona Ryder Sí. porque lo utilizaban un poco y tal. Bueno, un poco no, lo utilizaban. Y me venía a la mente esto, ¿no? Esta cosa cómica involuntaria, ¿no? De un tipo que no tiene intenciones ocultas y que tiene que desenvolverse pues, en un mundo de sinvergüenzas. Ujú. Sí, está muy bien escogido. Aquí también, bueno, como habéis dicho antes, se produce un salto a la fantasía que sucede cuando el personaje de Lácharo se despierta en el futuro sin haber envejecido y viaja a la ciudad para encontrar a su familia que ha abandonado la plantación de tabaco tras desvelarse la trama de explotación de esta marquesa. Y aunque este toque mágico ya se había anticipado en estas escenas cuando los campesinos hacen como que se levante el viento con sus silbidos, no es hasta este momento de la película, con el encuentro con el lobo, que se hace explícito. Y aquí viene a la mente tanto el The Village de Shyamalan como aquella historia de Washington Irving, de Rip Van Winkle. No sé si la leíste, de este hombre que desaparece en las Ah, montañas de Nueva York. Este hombre holandés cierto, desaparece y cierto, madre luego... mía. Mm. Y cuando vuelve han pasado 80 años o 40 o 50 años, pero él no ha Sí, de envejecido. hecho, luego esta historia se utilizó también como base para un OAX que fue muy extendido, que Ujú. era la Sí. historia de Rudolf Fenz o algo así, Rudolf Fenz, que se extendió como si fuera una noticia real de un hombre que salía a fumar tabaco una noche, no sé si en el siglo XVIII, y Ujú. aparecía de repente en medio de la Quinta Avenida, Sí. completamente aturdido por los coches. Claro, él no sabía lo que era un coche, entonces acababa siendo arrollado por uno de ellos. Y entonces Ujú, contaban que ujú. cuando
cuando, pues eso, el hombre ya estaba, el cuerpo estaba tendido en el suelo, pues empezaban a registrar en los bolsillos para buscar alguna identificación y descubrían como monedas de otra época o algo así, o unos documentos legales que llevaban en el bolsillo que eran como de principios del siglo XVIII o alguna cosa así. Y esto se distribuyó como una noticia real y era completamente falsa. Y estaba inspirada en esto que tú me comentas de Washington Irving, que al final pues tiene mucho que ver con esta historia, con la de Lázaro. Sí. Sí, no sé si aquí lo que Alice pretende hacer es una apología de la bondad del hombre bueno, porque aunque en El idiota de Dostoyevsky, sin entrar en spoilers, al final el hombre bueno es abusado, el hombre bueno tiene que morir, no puede vivir en un mundo tan vil e inclemente como el que tenemos. Pero aquí lo que hace ella es casi dotarle de poderes mágicos, ¿no? Mientras todos los que lo han explotado envejecen, él se mantiene joven y tiene ese encuentro con el lobo que en vez de atacarle, el lobo olisquea a Lázaro y ese olor que él emana huele a hombre bueno, algo que él nunca ha olido antes. Exacto. Que el lobo nunca ha oído antes. Aunque luego el final de la película también es fantástico, confuso, pero no sé si ella aquí quiere hacer una especie de apología de la bondad dentro de, obviamente, la percepción de que, o el conocimiento de que los hombres buenos no suelen las historias acabar bien para las buenas personas. Sí, porque además es que él incluso va al banco para demandar que le devuelvan todo a la marquesa, ¿no? Es que es completamente demencial. Y bueno, todo este asunto con el arma y la paliza que le da, ¿no? Es como que creo que carga mucho las tintas, ¿no? Aquí sí. Rohrbacher. Que no sé si el lobo al final el lobo vuelve, ¿no? Vuelve al campo. Que claro, no sé es como si de alguna forma como si le hubiese dado un tiempo extra, ¿no? Para que experimentara la vida en otra faceta, aunque sea a nivel temporal, para que se desplace a otro punto, la vida urbana y ver un poco cómo han acabado esas personas a las que él conocía, ¿no? La vida urbana que no es ni peor ni mejor. Bueno, mejor no es, desde luego, que la vida cuando estaban explotados en el campo. Pero quizás tampoco sea tan maniquea con la vida urbana. A nivel fotográfico, quizás no sea tan gris y decadente como Corpo Celeste. Pero, no. Pero sí que lo que te viene a decir es que pasan quizás de la sartén al fuego. Estos personajes de la familia o de los... Al final no sabes si es familia, si son amigos, si son allegados, pero la familia de Lázaro... Que por cierto, en este casting, en esta familia, vuelven a aparecer actores profesionales y gente local. Gente muy variopinta, estos campesinos locales de la zona de Umbría. Y hemos mencionado a Adriano Tardiolo, este joven con una pureza en la mirada inigualable. Y es un tipo que ni siquiera se presentó al casting. Cuando fue Alice Rohrbacher a distintos colegios, institutos y universidades a buscar a su protagonista, Adriano no se presentó. Y después de haber visto cientos de candidatos y no estar satisfecha, entonces fue a buscar por la cantina o por otras aulas a ver quién quedaba por allí y encontró a Adriano Tardiolo. No sé si este hombre hará más... Este hombre que cuando hizo Lázaro quizás tenía 19, 20 años. No sé si hará más trabajos en el cine. Solo tiene uno más, creo. Sí, qué bien escogido está, ¿eh? Y luego hay actores aquí míticos, que tenemos a Nicolata Braccia, de La vida es bella, es la marquesa de esta película, y Sergi López, que además es la gran mujer... Sí. No, iba a decir que era la mujer en la vida real de Roberto Benigni. Cierto. Y que también hacía un mítico papel en Down by Law de Jim Jarmusch. De una loca que vivía ahí en medio del bosque y tal. Me costó saber quién era. Me pareció una cara muy familiar, pero sí, no fue de manera tan inmediata como Sergi López, que dije, pero bueno, Sergi López aquí hablando en italiano, sí. Que lo hace estupendo. Lo hace estupendo. Sergi siempre está estupendo. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo no reconocer a Sergi? Si es que el tío tiene una impronta, tiene un carisma que... Claro, Nicoletta Braschi lo que pasa que yo creo que suelen darle papeles un poco más dulces. Yo creo que aquí hace un papel más duro y a mí también, vamos, yo me di cuenta de quién era por los créditos, ¿eh? No la identifiqué. Además llevaba ya mucho tiempo sin verla en pantalla y
y no la reconocí. Pero es un personaje también quizás más, un poco más duro de lo que Sí. nos tiene acostumbrados. Y Sergi, como Sí, siempre, sí, Sergi es que se presta. Y además que desentona, yo creo que es un poco un contrapunto en la película bastante interesante, ¿no? Ese personaje así como más brutal, más terrenal, Ujú. y siempre con esa pátina, ¿no? De cachondeo, de... Sí, 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 sí. Bueno, ese dúo cómico que forma con el joven, que era su hijo. Es que parecen los Eh, ladrones de Solo en Casa o algo así, ¿sabes? claro, claro. Está todo muy bien guionizado por Alicia Rohrwacher. Y es precisamente lo que decía antes sobre el Cuerpo Celeste, que es lo que le falta al País de las Maravillas. Estos personajes secundarios, también definidos y escritos con ese humor, con esa sinvergonzonería que tienen también algunos. Y lo que hacen es no solo sustentar al protagonista, sino que elevan el trabajo de Alicia Rohrwacher. Y sí, tenemos al personaje de Nicola Braccia, que es la marquesa, el de Sergi López, tenemos al de Tancredi, que es el hijo de la familia aristocrática que, bueno, que él busca como una especie de aliado para ser secuestrado. En Lázaro busca un aliado y el claro, Lázaro con su bondad pues no ve muy bien, no entiende las intenciones de Tancredi, pero luego es fiel a él a través del tiempo, ¿verdad? Y el espacio. El personaje de Tancredi está interpretado por un youtuber famoso de Italia. Ujú. Y a mí también me gustó mucho el personaje de Carlo, creo que se llama, Carleto, que es el tipo que no sé si es el marido de la marquesa o es el ayudante de la marquesa, que es el que va a cobrar a... Bueno, no a Claro, es cobrar, que sino básicamente a con decirle a los campesinos que siguen endeudados, ¿no? Como con que esto me es que debéis tengo una dinero. duda, porque desde luego es el padre de la niña, la que llama a la policía. Es el padre. Sí, La duda, pero creo que no son hermanos estos. la niña no No, es hermana de Tancredi. Esa es la no, otra creo que cosa. no. La niña no es Ujú. hermana. Ese es el tema que... Sí. Pero es un personaje muy sinvergonzón, con muy poca moral. Y es una evolución del personaje de Don Mario, pero con un toque más cómico. Aquí también aparece un cura en De hecho, Lázaro Felice, pero le roban el retrovisor de la motocicleta, que es una escena sí, bastante graciosa, que parece que es... es que esta escena del niño pequeñito robando el retrovisor de la motocicleta me recuerda a la típica escena, ¿no? Que ocurre en la India, ¿no? Cuando los monos Mm, te roban, ¿no? Alguna pieza de valor, ¿no? Y se van corriendo. sí, Esto era algo así, ¿no? sí, 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 sí. Está muy bien este personaje, está muy bien. Y cómo interactúa con los campesinos locales, que creo que la mayoría no son actores profesionales. Ujú. Y ella hablaba de la importancia de combinar a actores profesionales con no profesionales porque mantienen a todo el mundo como en tensión. Los no profesionales porque tienen que ponerse un poquito a la altura de los profesionales y los profesionales porque tienen que mezclarse con toda esta gente que normalmente son mayoría. Pero todo está guionizado, o sea, no, que yo sepa, no hay improvisación en las películas de Alicia Rohrwacher. Por cierto, su hermana también aparece aquí, Alba, Ujú. en el personaje de Antonia. También es buena actriz, Alba Rohrwacher. Creo que Sí, a mí me recuerda se un mantiene poco en su papel. me recuerda mucho a Mia Wasikowska, la actriz esa que se puso tan de moda hace unos años. Físicamente, sí. Ujú, Tiene algo, es como una Mia Wasikowska, un pelín mayor, pero vamos, no mucho más. Pero sí que me ujú. recuerda de una forma que además me perturba, porque la veo muy parecida. La veo muy Sí. parecida. Hablemos de la fotografía de esta película, de nuevo a cargo de Hélène Louvard. Aquí se observa una progresión, una evolución visual y fotográfica de este tándem que conforma con Alicia Rohrwacher. 16 milímetros de nuevo, textura, organicidad. Y algo que me llamó la atención de manera poderosa es que la película no usa máscara, no está cortada, sino que lo que ves es el fotograma en pantalla, con las esquinas imperfectas y el formato de Super 16 o 16 milímetros. Y Alicia Rohrwacher decía que era una decisión que había tomado con Hélène Louvard para simbolizar o expresar que el personaje de Lázaro no oculta nada, que lo que ves es lo que es. Y así hicieron también con la fotografía. Ya, pero yo en la copia que yo he visto, por los lados está claramente cortada y Ujú, por arriba también. No entiendo yo a qué se pueden referir. ujú, En cualquier caso, la fotografía, yo creo que también hay más presupuesto, ujú. inevitablemente, y se nota. Yo aquí sí que veo quizás una mayor condensación de ideas, la puesta en escena, que en las películas anteriores. Veo como un planteamiento visual mucho más contundente. Ujú. Y quizás
No, esto no tiene que ser necesariamente bueno, pero sí que se hace más visible la puesta en escena. Porque aquí tienen no solo la cámara en mano, usan cámara en mano, sino trípode, dollies, creo que drones también, hay varias escenas de drones cuando Lázaro desaparece. Sí que eso Eh, además no te llamó a ti la atención. sí, Que sí está me claro llamó. que está claro que está hecho así a propósito, para marcar una ruptura. Porque es Ujú. que esto precede a la muerte de Lázaro. Claro, porque luego hay un Bueno, no sé si momento precede o sucede. Sucede, es un momento ya fabulesco con una voz en off que explica dónde se introduce el folclore, ¿no? La tradición Claro. popular, porque quizás es necesario. Está abandonando su cuerpo de alguna forma y hay un momento ahí Ujú. como de un Sí, impasse. por la brusquedad del salto a lo fantástico del País de las Maravillas, quizás en esta película, igual que hace con La Quimera, hace una explicación, hay un momento explicativo. Aquí lo hace a través de la voz en off, planos con drones, tradición popular, cuentos populares, folclore. En La Quimera era lo mismo, pero con músicos. Serán los que te cuenten lo que está sucediendo. Y quizás necesite un plano y un ángulo de cámara y un método de filmación totalmente diferente, que es el dron sobrevolando los campos de trabajo, los campos de cultivo de la zona de Umbría. Ujú. Y que sí, que esto está filmado de nuevo cerca del pueblo de Aliche, donde ya creció. Y capturan con mucha autenticidad la dureza del trabajo al sol. Sí que es bonito, pero se captura el calor y el sudor de los campesinos. Sí, sí, totalmente. Ujú. Esta cosa a lo mejor que no es agradable de ver, pero quizás yo creo que ya tiene una pátina mucho más mágica, ¿no? Que las anteriores películas. Y eso ya Ujú. como que se va afianzando, ¿no? Más Ese cielos azules y aspecto. más campos dorados. Pero sin Quizás embargo, sí. no deja de ser duro. Y no deja de ser, en ciertos momentos, también gris y decadente. Sobre todo la forma en la que viven los campesinos. Sí, yo me venía a la mente, aquí sí que me venía a la mente algo de Pasolini, quizás no de su mejor etapa, pero del Pasolini de la trilogía de la vida, de Las Mil y Una Noches, el de Camerón, los cuentos de Canterbury, donde creo Ujú. que hay también esta cosa como muy descarnada, con planos también cámara en mano, de los campos y también con el uso de actores no profesionales, pero también tamizado por una visión un poco más fantasiosa. Yo creo que sí, a mí me vino a la mente. Es Incluso, la nostalgia, ¿no? De Pasolini, esos mundos perdidos y no sé si es eso lo sí, que quieres es decir. algo como, sí, precisamente, es como que se establece un puente entre ese mundo como más descarnado de la gente que trabajaba Ujú. de sol a sol, a cambio de nada, a cambio Ujú. simplemente pues, de un alojamiento y de algo de comida, y, y esta otra cosa pues más fantasmagórica, más abstracta, en la que incide mucho el cine de Rohrabacher, ¿no? Sobre todo cada vez más. Y más mágica, donde hay como una aproximación, no sé, menos terrenal también, más Va que tiene más que combinando, ver ¿no? con... Sí, 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 van. En esta película creo que entras en la fantasía. O sea, te están mostrando la dureza de la vida en el campo, luego nos adentramos en la fantasía de Lázaro, en lo imposible, pero luego al final de la película tenemos que volvernos a enfrentarnos al mundo tal y como es. Entonces, es entrar en la fantasía, pero sin perder de vista que el mundo desafortunadamente no tiene una magia a la que podamos escapar de manera permanente. sí, porque al final es una fábula, ¿no? Entonces, Es que una es fábula. la palabra que más se asocia al cine de Rohrabacher, pero Ujú, al final es una fábula, y es un poco lo que quería decir, que está hablando de una realidad dura, ujú, pero lo hace bajo los términos de una fábula y rodada en 16 milímetros, con esta estética ujú, vintage y que le da todo pues un componente irreal que ujú. al final pues eso te hace sentir que estás siempre entre estos dos Entre los mundos, ¿no? mundos. Entre algo Sí. fantasioso y algo real, un anacronismo constante, no sabes realmente dónde estás. Y eso te genera también cierta distancia. Es un pacto de imaginación que el espectador tiene pues, que sellar con la directora. Tienes que entregarte sin oposición a este pacto y así funcionan sus películas. Lo que Mm, sí suele suceder es que al final ella no suele darte sus películas masticadas, no quiere hacerlo. Entonces sí, puede que cree cierta distancia a veces, pero al final de sus películas sueles entender de qué quería hablarte ella y suelen crecer dentro del espectador. A mí me ha sucedido sobre todo
con La Quimera y Lázaro, incluso El País de las Maravillas, que es la que quizás me pareció menos conseguida, pero sí que al final, cuando ella termina sus películas, sí que parece hacerlo de una manera que te deja un pozo como espectador, que empieza a crecer. Pero sí, yo también vi las similitudes con Pasolini. Alguien describía las películas de Robacher como acercar el oído a una pared y escuchar los secretos que se esconden detrás de una pared. Pero sí, Lázaro Felice, al final no sé muy bien si vuelve a la fantasía con el lobo cuando Lázaro es atacado en el banco y se ve al lobo abrirse camino entre los coches en la autovía. No sé si es una vuelta a ese mundo perdido. Es que incluso cabe preguntarse si esto no es como puede pasar en Mulholland Drive. ¿Realmente está ocurriendo esa parte final? ¿Él realmente vuelve a la vida? ¿O es todo una ensoñación? Igual que en La Quimera. Claro, Vamos a hablar de ella en un segundo, pero estamos dentro de un sueño. claro, es algo que está teniendo lugar en la mente del protagonista en ese transcurso, en ese momento en el que está viajando al otro lado, ¿no? Que pudiera ser perfectamente. Y aquí me Puede falta ser. porque precisamente, igual que luego en La Quimera hablaremos de Orfeo y de Eurídice, pues a mí me falta todo ese bagaje cultural que sin duda Rohrbacher tiene Ujú, para entender algunas de las claves. Y seguro que algún amigo mío podría ilustrarme mejor acerca ujú. de toda esta segunda hora de película, donde realmente él a lo mejor no está realmente viajando en el tiempo, sino transitando, ¿no? De un lado al otro. Entonces, pudiera ser que esto no esté teniendo lugar. De hecho, al final, aunque se muestre de una forma aparentemente naturalista, no deja de haber un componente también bastante estrafalario, ¿no? Estos personajes, esta caterva de frikis, ¿no? Que parecen más propios del Ed Wood. A mí me venía a la mente Ed Wood de Tim Viridiana Burton. también. Bueno, Sí, y a mí Viridiana. Viridiana. Y Viridiana, Sí, totalmente, totalmente. Mucho mejor todavía, mucho sí, mejor. sí. Claro, es que dices, es que es demencial. Toda esta parte ya con los tipos ahí robando, no sé. Claro que La es escena una de, idea más las, que... la escena de la pastelería también Sí, cuando dice Eddie Vedder, se ¿pero te qué es queda esto? grabada. ¿Qué es esto? ¿Una joyería o qué tal? Te Sí, dicen sí. 81 euros, tal. Y 100 dice, pero euros. 81 euros. No, está, y claro, y es la parte que entronca además con La Quimera, ¿no? Esta cosa continuista que sí que asoma un poco en el Ujú. cine de Rohrbacher. Yo creo que toda esta parte del grupo de frikis entronca luego, ¿no? Con los saqueadores estos, ¿no? Los Tombarelli, Tombarelli. creo que es Tombarelli, Tombarelli, sí. que entronca un poco con los saqueadores de tumbas de la película posterior, ¿no? Pero Ujú, bueno, que, ujú. que me hacía gracia y ya te digo, no sé hasta qué punto es que incluso es bastante demencial todo este tema de que Lázaro vaya al banco, ¿no? A pedir que devuelvan el dinero, ¿no? A esta pobre gente, ¿no? Que ha sido despojada de su riqueza. Y dices, bueno, no sé yo. Pobrecillo. Esta película, como hemos dicho, compite por la Palma de Oro en Cannes. Gana el premio al mejor guión. Producida de manera ejecutiva por Martin Scorsese. Quizás es la película de Alice Rohrwacher que la mayoría de la audiencia conozca, y de los oyentes, no solo de Monolito, sino de podcast de cine. Creo que es la película que sobresalió más, junto con La Quimera, que es la última película que ha estrenado hace un año, hace poquito. Decir que la edición de Lázaro Felice está a cargo de Nelly Coetier, esta veterana editora francesa de la quinta de Hélène Louvard, que es conocida por su trabajo en Holly Motors, por cierto, de Leos Caras, y mantiene a Nelly Coetier para La Quimera, para su siguiente película. Entre Lázaro Felice y La Quimera, Alice Rohrwacher trabaja en un documental llamado Futura del 2021, en el que pone la cámara delante de adolescentes italianos que hablan sobre sus sueños y sus miedos. En Le Pupille, que es un cortometraje de 40 minutos producido por Alfonso Cuarón y que estuvo nominado a los Oscar, ella emplaza la trama en un internado católico en los años 40, donde una joven estudiante desafiante que trae a la mente al personaje de Corpo Celeste es marginada por otras niñas y las monjas. Y Cuatro Estrade, también un corto que hizo durante la pandemia, Sergio. Así es. Ujú. Sí, una especie de videodiario que rodó con una cámara de 16, que como ella bien indica al principio del corto no sabía manejar.
Y básicamente pues se estructura, las 4 estaciones son representadas en el corto por los 4 puntos cardinales, ¿no? Ella sale de casa y dice, bueno, hacia el norte me voy a encontrar a esta vecina con su perro, hacia el este me voy a encontrar con este vecino. Y básicamente pues tiene pequeños encuentros desde la distancia, porque no olvidemos que esto se hizo durante la pandemia, con algunos de sus vecinos, y básicamente pues lo que hace es un retrato desde la intimidad, desde lo mínimo, hace un pequeño retrato del entorno que la rodea a ella en su día a día, porque es eso, son gente que vive al lado de su casa. Tiene sentido con lo que ha hecho hasta ahora Alice Rohrwacher. El año pasado, en 2023, la cineasta italiana estrena La Quimera y me apetecía leerte un extracto de una entrevista que se le hizo a Alice Rohrwacher, en la que decía que siempre se ha sentido interesada por la arqueología. La idea de una infancia común que todo ser humano ha compartido con el pasado, y el hecho de que ella piensa en la idea de que su casa fue otra cosa antes y será otra cosa después. Pensar que ha habido tantas vidas en el mismo espacio y que todas esas vidas se han vivido con intensidad, alegrías, miedo, vida y muerte. Y eso parece tranquilizarla. Esto es lo que dice ella hablando de La Quimera y de la arqueología, pero que de manera más concreta, si indagamos, nace de una fascinación no solo por el pasado, sino por las historias que ella de niña escuchaba en la zona en la que creció, en Umbría, de boca de este grupo de gente que has avanzado tú, los Tombaroli, saqueadores de tumbas etruscas en la zona del centro de Italia, una generación que, en palabras de Alice, se siente como si no estuviera vinculada al pasado, ya no creen lo sagrado, ya profanan y les da un poco igual todo. Luego, durante la pandemia, cuando la muerte se presentó en nuestras vidas de una manera, diría yo, colectivamente más significativa, fue entonces cuando Alice decidió escribir esta película que habla obviamente también de nuestra conexión con el mundo de la muerte. Totalmente, y creo que además ella, como decía yo antes, ¿no? que es un cine muy centrado en la memoria. Entonces creo que sí que ha dejado ver siempre ese interés por nuestro pasado, ¿no? Por el pasado que todos compartimos, ¿no? Y esta película, en ese sentido, me parece muy esencial, muy quinta esencial en su filmografía, porque aborda una cuestión que es verdad que tiene varios temas, como mencionábamos antes, como la infancia, ¿no? La vida rural, el pasado, pero nuestro pasado colectivo, que es lo que creo que aborda esta película, y de una forma bastante interesante. Yo creo que... Bueno, vamos a empezar, sí. Vamos a hablar de ella. La Quimera está emplazada en la Toscana de los años 80. Acordémonos que Alice nació en la Toscana, pero se crió en Umbría. Estas zonas de Italia son colindantes, que es donde suelen situarse sus tramas, donde suelen filmarse. Es cierto que cuando ella tiene que mostrar zonas urbanas, se ha filmado en Calabria, se ha filmado en Milán, en Turín, pero las escenas de campo, pastorales, las ha filmado tanto en Umbría como en Lazio, como en la Toscana. Y aquí en La Quimera emplaza esa historia precisamente en esta zona de Italia, en los años 80. Es difícil de decir a veces en dónde nos encontramos, pero sí se deduce que son los años 80. Y esta película sigue a un extraño personaje inglés llamado Arthur Harrison, que está interpretado por Josh O'Connor. Este actor viene de Challengers de Guadagnino, de God's Own Country y también de La Corona, de la serie La Corona, The Crown. Este actor interpreta a un personaje con un don peculiar para encontrar tumbas. Y parece ser que fue un arqueólogo decente y legal en algún momento de su vida, pero en el punto en el que se encuentra esta película, él se dedica a saquear tesoros, precisamente los tesoros etruscos, de los que Alice Rohrwacher ya habla en El País de las Maravillas, y estos tesoros con los que los antiguos etruscos del centro de Italia solían sepultar a sus muertos. Fascinante, por cierto, la historia de los etruscos, que también está envuelta en mucho misterio, ya que no se conservan documentos históricos de primera mano y todo lo que sabemos sobre su cultura y origen nos ha llegado de historiadores de otras épocas. Incluso los arqueólogos no tienen muy claro cuál fue ni su origen ni el motivo de su desaparición, pero es una cultura que precisamente suele atraer a gente del perfil de Alice Rohrwacher, interesada en
en el pasado, con un cierto toque idealista, quizás también interesada en el mundo del misterio, de la magia. Y este personaje, protagonista, parece también atormentado, no solo por sus propias hazañas, como saqueador de tumbas, sino por la muerte de su amor, de Beniamina, que está interpretado por la actriz de Corpo Celeste, ya mayor. Y la película comienza con esta escena en el tren, cuando Arthur vuelve de la cárcel para visitar a su ex suegra, y es un comienzo muy inquietante y muy onírico, muy... Bueno, lo hemos hablado fuera de grabación, así me vino un poco a la mente Bergman, Hitchcock, no sé si tú mencionarás a Lynch aquí, pero está como envuelto en un aire de misterio, ¿verdad? Cuando entra el inspector de tren y le dice, ¿estabas soñando? Y aquí ya no sabemos si la película es un sueño, si él está comunicándose con los muertos, pero el caso es que él vuelve de la cárcel y va a visitar a su ex suegra, que por cierto, ¿quién interpreta a la ex suegra de este protagonista? Una leyenda del cine italiano también. Muy interesante todo este Y una comienzo. musa de David Lynch. Sí, Y pareja también. conectemos. Sí, vamos paso a paso. Pues a ver, has dicho varias cosas así interesantes. A ver, Bueno, aquí hay otro paralelismo con Erice, ¿eh? ¿Ves? Si recuerdas el sur de Erice, o cierto. sea, el personaje de Homero Antonucci, que era pues también como Josh O'Connor, un Zahorí, ¿no? Que recordemos que son estas personas que tienen como algún tipo de poder que les permite un poco intuir, pues eso, descubrir dónde están manantiales subterráneos, en este caso Mm, tesoros, y que guiados un poco por una fuerza divina, pues pueden atinar, ¿no? Y decir, aquí hay algo, aquí debajo vamos a acabar, que aquí debajo hay algo, ¿no? ujú, Pero bueno, yo creo que es una película, como tú bien dices, tiene un componente ya de entrada bastante fantasioso. Este plano que hay, después de lo que mencionas del revisor, ¿no? Pidiendo el billete, hay un ujú. plano bellísimo del pasillo, el pasillo que hay fuera de los vagones, donde la luz del sol a través de los árboles va incidiendo, creando un aire, o sea, creando una atmósfera bastante enrarecida, ¿no? Y donde este tipo está viajando, vete tú a saber dónde. Es decir, no quiero tampoco pasarme de frenada, pero creo que la película se mueve más que ninguna otra de Rohrbacher, incluso más que Lázaro, en un registro bastante abstracto. De hecho, Ujú, el propio vestuario del personaje ya presenta ciertos elementos discordantes. Casi ujú. toda la película va vestido, bueno, alterna una ropa más clara, otra ropa más oscura, pero tiene un poco componente de Mickey Mouse o de personaje de animación. Va siempre con un atuendo muy similar, Ujú. algo que Ese también traje pasaba blanco. con... Sí, algo que pasaba también con Benoit Magimel en Pacifiction, donde Ujú. el vestuario es indisociable del tipo, ¿no? De su cuerpo. Y eso le da como un aire, de hecho, el personaje, porque se ha hablado en muchas reseñas, ¿no? Del referente de Orfeo y Eurídice, y de cómo el Ujú. personaje de Josh O'Connor, otrora un arqueólogo comprometido y con valores, que de alguna forma está vagando como alma en pena en busca de su difunta Bienamina, ¿no? Que falleció, el personaje que interpreta la niña ya no tan niña de Corpo Celeste. Entonces yo creo que el personaje de Josh O'Connor, que le ves desde el principio el semblante que tiene, que es una especie de fantasma, ¿no? ¿Y qué son los fantasmas? Pues seres que en realidad siempre su edad se congela, van vestidos siempre como van vestidos el día de su muerte, por lo menos desde el punto de vista del imaginario, ¿no? Ujú, Obviamente. ujú. Pero creo que el personaje de Josh O'Connor tiene algo de esto y es quizás lo más interesante para mí de la película. Y cómo él Así es. deambula entre esos mundos, ¿no? Sí. Y porque está además conectado, esa especie de poder que él tiene, quizás tenga que ver con eso, ¿no? Es decir, que él está conectado con, con otra dimensión, con otro lugar. Sí, la película no solo es el personaje de Josh O'Connor el que deambula, la película también deambula y divaga, y quizás pierda parte de la audiencia, pero la que no pierde la mantiene inmersa en este, como hemos dicho, este mundo, los mundos que crea Alice, que exigen una inmersión y un pacto fantástico con ella. Pero sí, lo que parece traslucir es que estamos quizás siendo testigos de un hombre a medio camino entre el mundo de los vivos y el siguiente. Ujú. Quizás luchando por encontrar su lugar.
si aceptamos la película como una historia que no está enmarcada dentro de un sueño, una especie de purgatorio, donde este hombre está condenado quizás a emprender una serie de hazañas hasta que consigue llegar a volver a encontrarse con su amada. Lo que vemos es, como hemos percibido también en otras películas de Alice Rohrwacher, es gente un poco perdida, gente intentando encontrarse a sí misma ante cambios que suceden tanto en su entorno como en su vida personal. Es curioso que hilando con el mundo de los etruscos, ha sido a través de sus tumbas, a través del mundo de los muertos, que hemos conocido más sobre el mundo de los vivos, de los etruscos. Aquí parece también suceder lo mismo con el protagonista de La Quimera y sus visiones, porque es como cada vez que él vuelve a ver a Beniamina, que avanzamos en la trama, que quizás entendemos más por qué se comporta como se comporta, y el final de esta película creo que es casi de lo mejor que tiene, el principio y el final. Creo que a mí el final me pareció muy, muy acertado, pero sigue uno con la duda de si estábamos viendo un sueño, era parte de un sueño o no, porque él parece comunicarse con los muertos, que es algo que queda claro al final de la película, con estos pasajeros del tren, ¿verdad? Cuando van diciéndole, has encontrado mi collar o mi diadema, y entiendes que estos personajes son casi las princesas etruscas, ¿no? Cuyas tumbas han saqueado. Uh-huh. Claro, de hecho es que todo este proceso de saquear tumbas no deja de ser una representación de ese descenso a los infiernos. Es decir, está buscando a su amada. No es casual que sean tumbas precisamente lo que está saqueando. Entonces ese momento final, cuando él cae, y parece una escena de enterrado, ¿no? De Rodrigo Cortés, ¿no? Cuando él está ahí como encendiendo el cipo para arrojar un poco de luz y entra como en esa conexión. Él está de alguna forma buscando esa conexión. También me pareció también muy de leyenda griega, ¿no? De casi del Minotauro, de Teseo, siguiendo el hilo para encontrar a su amada. Bueno, no es exactamente lo mismo, pero sí que vi una especie de paralelismo con Ariadna, sí. Uh-huh. Claro, al final justo ella tira del hilo. Se ve como hay un huequecito por el que entra luz, un pequeño agujerito y luego vemos las manos de ella tirando del hilo. Sí, quizás, de nuevo, no sé si nos pasamos de frenada, pero si queremos encontrar estas similitudes con la leyenda de Teseo y Ariadna, es casi como que ella intenta ayudarle a pasar finalmente a llegar al otro mundo, ¿no? Dejar de ser un alma perdida y ambulante y dar ese paso y cruzar hacia el otro mundo. Ella es la que lo ayuda a hacer eso. Así lo interpreto. Claro, porque él realmente tiene otras oportunidades. Por ejemplo, el personaje de Carlos Duarte, que está estupenda y que claramente lo desea, pero... Italia se llama ella. Italia, justo. Uh-huh. De hecho, los nombres son rarísimos porque luego el personaje de Álvaro Rohrwacher se llama Espartaco. O sea, que es extrañísimo. Sí. Bueno, pero porque tenía que hacerse pasar por contrabandista de arte, ¿no? Y parece que el nombre Espartaco impone más. Hombre, pocos nombres imponen más que Espartaco, eso también lo digo. Espartaco, sí. Pero sí, claro, él tiene otras opciones, pero él realmente no está por la labor de quedarse aquí. Entonces la sensación es de que es un personaje que, al igual que Lázaro, está haciendo una transición y está vagando por un mundo que está entre el del mundo de los vivos y el de los muertos. Es un poco esta sensación. Uh-huh. Y creo que emparenta bastante a esta película con Lázaro. Pero bueno, las simbologías en Rohrwacher nunca son evidentes, pero claramente, y con el sustrato cultural que tienen sus historias, pues yo creo que tampoco vamos tan desencaminados. Uh-huh. Hablaba Josh O'Connor, ya sumergiéndonos en el casting. Hablaba de Acatone de Pasolini y Las flores de San Francisco de Rossellini, como las dos películas fundamentales que vio antes de prepararse La Quimera. Y claro, Rossellini, tenemos a su hija aquí en esta película también, que es una leyenda. A mí me sacó un poquito de la peli. Isabela, creo que actúa en otra nota, en otro tono, pero se ve como Alice ha alcanzado ya un estatus en el que es capaz de trabajar con gente como Isabela, Rossellini y Josh O'Connor, que fue él precisamente el que se dirigió a ella. Le mandó varias cartas a Italia
Su agente le dijo buena suerte porque Alice vive perdida en una aldea en el centro de Italia y él fue tras ver el Lazzaro Felice que quiso trabajar con Alice. Al final la carta llegó a su destino y en un bar del Soho de Londres se conocieron y ahí fue donde Alice le preguntó a Josh O'Connor lo siguiente. Le dijo, si cortáramos el mundo por la mitad y tomáramos una sección transversal, ¿qué dejaría cada generación atrás? Esa fue la pregunta que le dejó Alice a Josh O'Connor y él ya la interpretó como él pudo. Eso es en plan, venga, para que te quedes pensando unos meses. Exactamente, como las películas de Alice en general, sí. Pero eso fue básicamente lo que el briefing que le dio a Josh O'Connor. Y el casting de nuevo combina actores profesionales con no profesionales. Los Tombaroli son graciosos, hay mucho dinamismo, mucha juerga entre ellos. Y luego tenemos estos cantantes folclóricos que creo que están muy bien. A mí la película en cierto momento, y hablando también de la edición, parece que coge un tempo más de cine, de aventuras, de atraco, sobre todo con la escena de Espartaco en ese barco, que creo que es lo mejor de la película. O cuando la grúa tiene suspendida la estatua etrusca decapitada, que es también muy felinesco, que es la escena mítica de la Dolce Vita. Totalmente, sí. Pero sí, creo que de nuevo vuelve a combinar actores de una manera acertada. Deambula más esta película que otras. Deambula más. Pero sí que coge un tono y un tempo interesante. Más tirando a la película de aventuras. Más al cine... No al cine de Hollywood, que por cierto, los vecinos de Alice Rohrwacher en Italia dicen que no son fans de sus películas y le preguntan que a ver cuándo va a hacer una película de verdad. Y ella cuando les pregunta a ellos ¿y qué significa una película de verdad? Ellos le contestan pues una película de Hollywood. Una película de verdad es una película de Hollywood. Sí, parece casi... No entra en el mundo de Hollywood, pero sí que estas escenas con Espartaco... bueno, es muy felinesco todo. Sobre todo en la subasta y cómo termina la subasta, que no vamos a caer en spoilers, pero es graciosísimo esta escena con la estatua. De hecho, ¿a ti esa escena no te pareció que era como... A mí me desentonó no solo con la película, sino con el resto de películas de Alice Rohrwacher. Sí, precisamente es porque entiendo que se la ha buscado, pero hay en la película un par de momentos, especialmente con la hermana, con Alba Rohrwacher, que interpreta a Espartaco, que es bastante cine convencional. Incluso los primeros planos de la hermana, además, con una interpretación como muy típica de actor, ¿sabes? Como de James Bond. Del personaje malo de villana de James Bond. Sí. Totalmente. Sí. Luego lo rebaja porque se ponen como a gruñirse. Y hay un momento también un poco Fellini que se ponen a gruñirse. Alba Rohrwacher y los compañeros de tropelías de Josh O'Connor. Pero bueno, Arthur. Y sí que hay algo ahí en esa escena como justo, mucho más cliché. Más cliché. Pero, ¿Qué te parece Isabela, la leyenda? Y que salga Isabella Rossellini. ¿Qué te parece su actuación? Bueno, a mí la verdad que, tengo que decir una cosa que me parece bastante bonita y que tiene algo de circular en lo relativo a la carta que le mandó Josh O'Connor. Josh O'Connor, a ver. Como mucha gente sabe, Isabella Rossellini es fruto de la unión entre el director, el grandísimo Roberto Rossellini, e Ingrid Bergman, la por otro lado grandísima actriz de Hollywood, que dejó atrás su carrera en Hollywood para formar una familia, su carrera y su marido y su hija atrás, algo que fue muy comentado en los medios de la época. Y curiosamente, esto todo comenzó, como mucha gente sabe, con una carta. Cuando Ingrid Bergman vio Roma, Città Aperta, quedó prendada y básicamente le mandó una carta en la que básicamente pues estaba declarando, ¿no?, a Roberto Rossellini. Él realmente pues también lo dejó todo, estaba saliendo con Anna Magnani, creo que era, y dejó su relación para empezar un idilio de unos 8 años con Ingrid Bergman. De esa unión nacieron 3 hijos, creo que era un hijo y 2 mellizas o 2 gemelas, y una de ellas, Isabella Rossellini. Me parece como bonito y poético esta forma de cerrar el círculo, donde el propio Josh O'Connor repite un poco, aunque bueno, en este caso no han sido pareja, O'Connor y Rohrwacher, pero me parecía como bueno una curiosidad que quería mencionar, ¿no? Como que me recordaba esto, ¿no? El actor anglosajón enamorado por el cine de un director, en este caso de una directora, italianos, los dos,
y que, bueno, que por cierto, algo tiene O'Connor, con el cine italiano, porque también estuvo con Con Guadagnino, Guadagnino, no sé, Challengers. Ujú. tiene algún fetiche este hombre, con lo mediterráneo, con lo italiano, en fin. Y bueno, pues con lo de Isabella Rossellini y enlazándolo con lo que mencionabas de los actores, yo creo que aquí sí que es siempre un tema difícil de llevar, ya no solo el correcto equilibrio entre actores no profesionales y actores profesionales, sino Ujú. dentro de los profesionales, actores que sean muy conocidos. Es decir, Ujú, yo creo ujú. que esto siempre es delicado en algunas películas, sobre todo películas que manejan tonos muy concretos como los de Rohrabacher, siempre bastante más anclados en un cierto realismo, aunque sea a nivel de tono. Ujú. Y creo que, bueno, si bien es cierto que en Lázaro teníamos a la figura de Sergi López, que era como un poco el Ujú. actor conocido dentro del elenco, aquí yo creo que sube un poco la apuesta. Y ya no solo tenemos a Josh O'Connor, que sin ser una grandísima estrella, al menos por ahora, porque todo apunta a que lo va a ser, es un actor Ujú. conocido. Y no solo no contenta con eso, mete también a Isabella Rossellini. Yo creo que está estupenda. Creo que siempre es delicado porque la presencia de una actriz tan luminosa y con todo ese background, ¿no? Es decir, es una actriz pues muy mítica en la historia del Ujú. cine y siempre se corre ese riesgo de desviar un poco la atención, ¿no? De encandilar y Ujú, de ujú, desviarte ujú. un poco pues de ese elenco a lo mejor donde se mezclan con más facilidad pues rostros más anónimos con actores profesionales pero que no son tan conocidos. Yo Ujú, creo que aún ujú. así no aparece mucho tiempo en pantalla y eso No. permite que no sea demasiado, en fin, que no se desvíe demasiado la atención. Pero insisto, yo creo que en el cine de Rohrabacher no tiene mucha cabida los actores profesionales. Yo creo que No. cambiarían un poco las Sí. reglas del juego. Sí, porque siempre ha sido sobre las vidas de personajes cotidianos como estos Tom Barelli. Eh, Ujú. Obviamente lo fabulesco, el toque mágico. El naturalismo suele ser lo que se asocia con el cine de Alice, que igual que las localizaciones auténticas. Me pareció muy curioso toda esta mezcla que hace ella aquí de baladas folclóricas, personajes dirigiéndose a la cámara, al espectador. Hay un momento en el que el personaje de esta chica que acompaña a los Tombarelli, que luego es una especie de secuaz de Espartaco, se dirige a la cámara. También hay como momentos muy slapstick, ¿no? Acelerados, la cámara se acelera. Totalmente. Tiene casi un toque de opereta, ¿no? En algún momento, así como muy improvisada. Sí, aquí formalmente parece que se dan más licencias, se experimenta más, igual que se experimenta con la fotografía, porque creo que he leído que se van mezclando 35 milímetros con 16 milímetros, super 16 milímetros, dependiendo de lo que se filma. Creo que para la vida diaria se utiliza el super 16, que es una cámara más ágil, como las escenas, por ejemplo, del carnaval. No sé si te acuerdas del carnaval en el pueblo. Claro, es el momento Ujú. como en el País de las Maravillas. Es ese momento como que parece que rompe y se Sí, vuelve todo más Fellini, para y simplificar. luego tienes las escenas de los pájaros volando en el cielo, que creo que esto está filmado en 35. Para todos los momentos más de ensoñación sobre espíritus y tumbas etruscas, los flashbacks, creo que esos 16 milímetros van cambiando de cámara y de formato. Me parece interesante esto, que sigue siendo, como hemos dicho, un work in progress, ¿no? Una evolución de Helen Lubar y Rohrabacher desde el punto de vista fotográfico. Creo que van buscando nuevas opciones que tengan sentido con lo que quieren expresar, supongo, desde un punto de vista formal y visual. Sí, incluso hay escenas, mira, esta escena en la que ellos van huyendo de la policía, cuando en una playa descubren una tumba Sí. y luego el personaje de Italia llama a la policía y salen corriendo, Ujú. me sorprende hasta qué punto hay, aunque sea por un momento, aunque sea menos de un minuto, la forma en la que está cometida esa escena me parece mucho más caligráfica de lo habitual en Rohrabacher. Ujú. Ese momento en el que él se corta con una especie de placa metálica que hay, de Ujú, placa de ujú. hojalata, y empieza como a introducirte primero la placa, pasa uno de ellos, se ve la placa, luego volvemos a Josh O'Connor, que se va acercando peligrosamente hacia la placa, cortamos otra vez al plano de la placa, de cómo se da el golpe, y hay Ujú. como quizás un trabajo más caligráfico de puesta en escena de lo que nos tiene acostumbrados. Es como si, en resumidas cuentas, dijéramos que es una escena de acción, por así decirlo. Sí. Hay como unos primeros planos del sendero, donde empezamos a ver las sombras proyectadas de Aston Baroli corriendo, y Ujú. de repente hace ahí un trabajo de montaje, jugando un poco con las diagonales de este sendero,
que veo que está como, ya te digo, un poco más elaborado de lo normal para lo que viene siendo Rohrabacher, que por otro lado no es una cineasta de acción, pero ahí sí que hay, igual que en la escena del barco, noto esa salida de tono, seguramente buscada. Hay ahí sí un trabajo, como tú bien dices, ¿no? Un salto ya a otros formatos, pues más caros, para resumirlo así, que desde luego sí es una película ya, pues es su película con el acabado más profesional de todas las que tiene, si nos ponemos ya en términos un poco más toscos, pero sí, es la más profesional y se nota. O sea, el trabajo de puesta en escena también es mucho más cuidado, se nota que han rodado de una forma pues mucho más holgada. Sí, me gusta cómo mezclan, a través de la fotografía, cómo mezclan el mundo presente, o sea, el de los vivos, el fantástico del más allá y quizás el que habita entre los dos, ¿no? Esta especie de limbo. Probablemente es su película más lograda, formalmente. Difícil seguramente de que llegue a audiencias mayoritarias. Sigue siendo un trabajo de autor. No sabemos muy bien hacia dónde se encaminará Alice Rohrabacher. No tenemos muy claro en qué está trabajando. Pero será interesante comentar su siguiente trabajo aquí en Monolito y seguiremos pendiente de su evolución como cineasta. Una cineasta muy joven, 42 años, pero ya descrita como el presente y el futuro del cine italiano. Ha sido un placer, como siempre, hablar contigo, Sergio de Cine. Igualmente, como siempre, Alberto, un placer. Te cito para la próxima. Adiós. Monolito es un proyecto presentado por Alberto Serna con la colaboración del cineasta Sergio Román. Música a cargo de BBSR. Descubre más cine contemporáneo en la web de Monolito, monolitomag.com, y también en Instagram bajo la cuenta monolitomag.